Técnicas de recolección y análisis de los datos en la investigación cuantitativa. Dentro del modelo de investigación cuantitativa, la etapa de recolección de los datos resulta de gran importancia para el éxito del estudio, ya que la validez de una investigación depende de la adecuada selección y construcción del instrumento con el cual se va a recolectar la información deseada para su posterior análisis, la cual dará respuesta a la problemática de estudio planteada. Recolección de datos. Una vez que el investigador ha definido el diseño apropiado del estudio y tiene claras las variables y su operacionalización, se procede a medirlas. ¿Qué significa medir? Medir significa asignar un valor a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. La medición o la función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Estas mediciones se realizan con la aplicación de instrumentos de medición. Los instrumentos de medición o instrumentos de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formulario que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información o datos sobre la variable de estudio que tiene en mente el investigador. En la investigación cuantitativa se aplica un instrumento para medir las variables de interés o variables contenidas en las hipótesis. La medición es efectiva solo cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa a las variables de estudio. En el enfoque cuantitativo, al medir, estandarizamos y cuantificamos los datos con el propósito de acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables a observar. Requisitos de un instrumento de medición. Todo instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales, los cuales son confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados consistentes y coherentes. Entre los procedimientos para determinar la confiabilidad se tiene medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas y medidas de consistencia interna, entre las que se encuentra el coeficiente de alfa de Cronbach, que es la más utilizada. La validez. La validez, por su parte, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Está la evidencia relacionada con el contenido o validez del contenido, que se refiere al grado en que el instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. En otras palabras, es el grado en que la medición representa al concepto o variable medida. La evidencia relacionada con el criterio o evidencia de criterio. Esta se establece cuando un instrumento de medición, al compararlo con algún criterio externo que pretende medir, da lo mismo. O sea, es cuando el resultado de distintos instrumentos o de un instrumento elaborado da o resulta consistente con el resultado de otro instrumento que mide el mismo criterio. Evidencia relacionada con el constructo o validez del constructo. Es probablemente la más importante desde la perspectiva científica,
y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, que está midiendo y cómo opera para medirlo. Para llevar a cabo esta validez, debe existir un marco teórico que soporte la variable en relación con otras variables. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo se tenga, este se acercará más a representar la variable que pretende medir. La objetividad del instrumento se refiere al grado en que éste es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador, que lo administra, califica e interpreta. La objetividad se refuerza mediante la estandarización con la aplicación del instrumento, con las mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes, y en la evaluación de los resultados, así como emplear personal capacitado y experimentado para esta tarea. Los estudios cuantitativos buscan que la influencia de las características y las tendencias del investigador se reduzca al mínimo posible. Ahora bien, la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Procedimiento para construir un instrumento de medición. Existen diversos tipos de medición o diversos tipos de instrumentos para medición, cada uno con sus características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construir y aplicar los instrumentos es semejante. 1. Redefiniciones fundamentales. En esta etapa se deberá reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de la recolección de los datos, quiénes y cuándo van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener. Pues en esto se refiere a las respuestas verbales, escritas, conductas observables, entre otras. 2. Revisión enfocada en la literatura. Esto sirve para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios o estudios anteriores para medir la variable de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran a la variable. De esta manera se deben establecer los indicadores de cada dimensión. 4. Toma de decisiones claves. Se debe decidir sobre si utilizar un instrumento de medición ya elaborado anteriormente, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo: cuestionario, hoja de observación, escala de actitudes, entrevistas, entre otros. ¿Y cuál será su formato? Determinar el concepto de administración o aplicación. ¿Cómo se aplicará el instrumento? Autoaplicado, cara a cara en hogares o lugares públicos, observación. 5. Construcción del instrumento. Implica la generación de todos los ítems
y categorías del instrumento, así como determinar los niveles de medición y la codificación de los ítems. 6. Prueba piloto. Consiste en aplicar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficiencia, incluyendo instrucciones, así como las condiciones de la aplicación y sus procedimientos involucrados. A partir de esta prueba piloto, se calculan la confiabilidad y validez iniciales del instrumento. 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Implica la revisión del instrumento o sistemas de medición y su forma de administrar para implementar cambios necesarios, que si a quitar o agregar ítems, ajustar instrucciones, entre otras. Y posteriormente, construir la versión definitiva. 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta etapa es fundamental conseguir los permisos necesarios para aplicar el instrumento, ya sea a las personas a las cuales se les aplicará la herramienta o los representantes de organizaciones que estén implicados en el estudio. 10. Administración del documento. Aplicación del instrumento o sistemas de medición a los participantes o casos de la investigación. Y por último, el 11. Preparación de los datos para el análisis. En esta etapa se trata de codificar los datos, limpiarlos e insertarlos en una base de datos, hacer una especie de matriz para su posterior análisis. Los métodos de recolección de datos. Los métodos de recolección de datos se refieren al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de información. Pueden ser la encuesta, el cuestionario, la entrevista, la observación, entre otros. La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o varias temáticas a consultar. Se caracteriza por ser estructurado, presentarse por escrito y por sobre todo ser el principal instrumento de datos cuantitativos. Técnicas del cuestionario utiliza los tipos de preguntas. Preguntas cerradas, que son aquellas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas. Son más fáciles de codificar y analizar. Son dicotómicas, es decir, solo tienen dos posibilidades de respuesta. Las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta. Son de gran utilidad cuando no hay suficiente información sobre opciones de respuesta de las personas. El cuestionario puede ser autoadministrado por entrevista, persona o vía telefónica. Otro método son las escalas para medir actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, conjunto, persona o sus símbolos. También tenemos la escala de Likert, que es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Tenemos otros métodos cuantitativos como son la recolección de datos, los análisis de contenido cuantitativo, que es una técnica que sirve para estudiar cualquier tipo de comunicación de manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadístico. Tenemos también la observación, la cual consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables
a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Igualmente tenemos las pruebas estandarizadas e inventarios, los datos secundarios, que son datos recolectados por otros investigadores. Tenemos también los instrumentos mecánicos o electrónicos y los instrumentos específicos propios de cada disciplina. El análisis e interpretación de los resultados es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráfica, elaborados y sistematizados a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos más comprensibles. Para el análisis de los datos cuantitativos existen dos niveles. El primero, análisis descriptivo, y el segundo, análisis ligado a las hipótesis. En cuanto al análisis descriptivo, consiste en asignar un atributo a cada una de las variables del modelo teórico. El análisis ligado a las hipótesis, cada una de las hipótesis planteadas en el estudio debe ser objeto de una verificación, la cual se realiza con ayuda de herramientas estadísticas. Los análisis de datos cuantitativos se efectúan sobre la matriz de datos de un programa computacional. Estos pueden ser SPSS, paquete estadístico de las ciencias sociales, el Minitab, el SAS, sistema de análisis estadístico, y el STATS. El análisis de datos cuantitativos se efectúa mediante la matriz de datos y la estadística. Esta puede ser descriptiva e inferencial. Descriptiva incluye distribución de frecuencias, medida de tendencia central, que son media, mediana y moda, y medida de variabilidad, que son rango, desviación, estándar y varianza, gráficas, puntuaciones, etc. En cuanto a la inferencial, sirve para estimar parámetros mediante análisis paramétricos como coeficiente de correlación, prueba T, prueba de la diferencia de proporciones, análisis de varianza. Los análisis no paramétricos como chi cuadrada, coeficiente de Sparman y Kandel, coeficiente para tabulaciones cuadradas, se basa en distribución muestral. Los pasos para el análisis de los datos cuantitativos son los siguientes: seleccionar el programa, ejecutar el programa, explorar los datos, es decir, analizar descriptivamente los datos por variables, visualizarlos, explorar los datos, luego evaluar la confiabilidad y la validez por el instrumento de medición, analizar análisis estadístico de variables de hipótesis, es decir, analizar las pruebas estadísticas de las hipótesis planteadas, y por último, reportar los resultados. Esto puede ser a través de tablas, gráficos, cuadros, entre otros.